Buenos días, México. Hace unos días hablaba con una juez que hacía, me parece, algunas de las cosas mal después de tantos años del modelo acusatorio. Y se lo hice ver. ¿Por qué hace las cosas así y así y así si la ley dice lo siguiente? Y me respondió, a mí me capacitaron así, pero no solamente a mí, sino a todos los demás, y por eso lo hacemos así. Me preocupó que pudiéramos hacer algo contra leyes siendo jueces. Yo aprendí como juez a usar una frase. Los jueces estamos obligados a la Constitución y a la ley. Pero ahora los jueces estamos obligados a la Constitución y a la ley, y cuando la ley es contraria a la Constitución, podemos hacer control difuso de constitucionalidad, y cuando la Constitución política es contraria a un tratado internacional de derechos humanos, podemos hacer control difuso de convencionalidad. Es decir, en ambos controles difusos, no concentrados, en ambos controles difusos podemos dejar de utilizar esa ley al caso concreto. No la borramos del tratado o de la ley, sino que no la utilizamos utilizando la interpretación que hagamos de esa ley conforme a la Constitución, de esa norma constitucional conforme al tratado internacional que estamos aplicando. Esta es la razón por la cual me gustaría sacar a debate algunos conceptos, posiblemente normas, de la Ley de Justicia Integral para Adolescentes que son contrarias, me parece, al artículo 18 constitucional y al artículo 4 constitucional en su párrafo 9 sobre el principio de interés superior del niño. Esta realidad es importante. Cuando nosotros tratamos de dominar el proceso, lo hacemos sabiendo que este proceso debe ser siempre mejorado. Y el siglo pasado, y parte de ese siglo, cuando un juez quería aplicar una ley que era inconstitucional, tenía que procurar una reforma de la ley, o cuando considerábamos que una norma constitucional era contraria a los derechos humanos, teníamos que esperar una reforma constitucional. Ya no, la Constitución misma y la jurisprudencia mexicana nos permite hacer control difuso de constitucionalidad respecto a la ley, de convencionalidad respecto a la Constitución política, y por eso cuando estamos hablando de ofrecer a debate, no estoy dando respuestas, sino simplemente ofrecer a debate una serie de conceptos de la Ley de Justicia para Adolescentes, para no reformar la ley, sino para hacer control difuso cuando tengamos que aplicarla. Con esa finalidad tenemos que conocer 5 directrices constitucionales del artículo 18. La primera directriz es que el sistema integral de justicia es aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Aquí tendríamos que analizar 2 variables importantes. ¿Qué pasa con los chicos menores de 12 años que cometen delito? ¿Y qué pasa cuando la Constitución política dice que serán objeto o sujeto de un proceso, en cierto sentido, ante la Procuraduría? No me voy a meter en este momento en ese tema, y en algún momento hablaremos sobre la investigación de los delitos de menores de 12 años. La segunda idea que nos da la Constitución política es que se podrán aplicar contra estos chicos de 12 a 18 las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente.
Déjame repetir, medidas de orientación, medidas de protección, medidas de tratamiento. Al parecer no hay internamiento. Al parecer no podemos usar la palabra cárcel. No podemos hablar de la cárcel o de una condena privativa de libertad. En tercer lugar, el proceso será acusatorio y oral. Se observará la garantía del debido proceso legal. La garantía del debido proceso legal. En cuarto lugar, el internamiento, en párrafo aparte, después de hablar de las medidas, el artículo 18 dice que el internamiento se utilizará solo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda. Esto nos plantea, lógicamente, una duda de si el internamiento es parte de las 3 medidas que hemos mencionado anteriormente. Finalmente, así como la independencia de las autoridades que efectúen la revisión y las que impongan las medidas. Una idea que tenemos que estudiar mucho. ¿Qué significa la independencia de las autoridades? Estas 5 ideas centrales del artículo 18 constitucional nos obliga a hacernos una pregunta. ¿Qué conceptos de la ley pueden ser inconstitucionales? Y eso nos obliga entonces a entender, desde el punto de vista de lo que interesa en este tema, entender que, uno, si bien es cierto podemos utilizar la palabra proceso de justicia para adolescentes, debido proceso, no podemos utilizar el concepto de proceso penal. Los adolescentes no están sometidos a un proceso penal, porque la Constitución y la ley utilizan justicia integral para adolescentes. Y cuando nosotros estamos hablando de que somos especialistas, tenemos que también utilizar conceptos de la especialidad. No podemos confundir los conceptos del derecho penal sustantivo o los conceptos del derecho penal adjetivo para entender la ley de justicia integral para adolescentes, como desgraciadamente hoy ocurre. No podemos utilizar la palabra prisión preventiva, a pesar de que la ley utiliza 15 veces la palabra prisión preventiva, confundiéndola como si fuera lo mismo internamiento provisional. Porque solo se ha permitido el concepto de internamiento provisional en la Constitución política. Yo he dicho muchas veces, y lo repito ahora, el centro de internamiento es como la casa del juez. Hoy que tenemos tantos chicos cometiendo delitos por hambre, robando pedazos de vehículo para venderlos para comer, porque son chicos migrantes que quedaron huérfanos, chicos que son producto de la guerra del narco y que quedan huérfanos, chicos que han quedado huérfanos del COVID-19, chicos que están en la calle buscando un asilo, un lugar donde estar. Y cuando son detenidos, el juez no tiene un sitio donde ponerlos, no tiene una familia, entonces tiene una casa. El centro de internamiento es la casa del juez, donde puede internar a una persona para seguir el proceso en justicia para adolescentes o para que la Procuraduría de los Derechos del Niño pueda resolver sobre él. Y durante ese tiempo, en ese centro de internamiento, el chico sabe que en esa casa del juez o en ese lugar que le proporciona la Procuraduría, puede dormir, puede descansar, puede estudiar, puede ver televisión, puede buscar a sus padres, puede trabajar, dormir, comer, descansar, vestirse. A mí me ha dado un gran dolor escuchar a muchos expertos en adolescentes, principalmente fiscales, que hablan de condena de internamiento
por 5 años, como si estuviéramos hablando de una pena privativa de libertad de 5 años. Tenemos que cuestionarnos la posibilidad de usar la palabra dolo. No se puede. El adolescente no procede bajo criterios de antijuridicidad o de reproche por mandato constitucional. Entonces, por tanto, tenemos que hablar de responsabilidad. El imputado, el adolescente es autor responsable de un delito de robo, autor responsable de un delito de violación, de homicidio. Pero a la hora de hablar de responsabilidad, no estamos haciendo una categoría de antijuridicidad o de reprochabilidad. No podemos usar el concepto de condena privativa de libertad. El adolescente solo puede ser internado para hacer eficaz las medidas de tratamiento, las medidas de protección. El adolescente no puede ser llamado imputado. De hecho, en la Constitución política no se utiliza la palabra imputado contra ellas, y en la ley de adolescentes tampoco. Son solamente adolescentes en proceso de justicia integral. No podemos utilizar contra un adolescente la palabra delincuente juvenil. Es un chico en proceso, es un chico en conflicto en su proceso. Es un chico que quizás somos culpables de un proceso equivocado en su educación y que tenemos que darle una vuelta a lo largo del proceso. El adolescente es una niña, es un niño, es un adolescente en proceso de desarrollo, nunca un delincuente. No podemos hacer una fijación, una tasación de esa personalidad. En este último lugar, no podemos usar la palabra sanción. Me preocupa que la ley de justicia integral para adolescentes utilice la palabra sanción en 164 ocasiones. En la lectura, cuando yo hice la primera lectura de la ley de justicia para adolescentes, por la cual escribí hacia una teoría integral en justicia para adolescentes, me preocupó que la ley estaba redactada por alguien que no era experto en adolescentes y que tampoco sabía hacer control difuso de constitucionalidad, porque la Constitución, debo decir que me gusta mucho. 164 veces se utiliza la ley de adolescentes la palabra sanción, 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 cuando la Constitución política ha utilizado medidas. Y ha utilizado medidas que no son de sanción, medidas de orientar, medidas de proteger, medidas de tratar, de tratamiento, que hace dudar de si es lícito el uso de sanción a lo largo de la ley de justicia para adolescentes. En octavo lugar, se utiliza la palabra internamiento como sanción y se utiliza la sanción hasta por 5 años en el grupo etario 3 y hasta por 3 años en el grupo etario 2. El internamiento solo se admite cuando sea necesario hacer eficaz las medidas de orientación, protección y tratamiento. La Constitución política ha admitido 3 medidas. Y claro, cuando yo tengo que hacer eficaz la orientación, la protección y el tratamiento, entonces se entiende que debo aplicar una medida de internamiento para hacer eficaz esa orientación, esa protección y ese tratamiento. Y sin embargo nosotros, no solamente en la ley, sino además en las decisiones de los jueces hay una condena de internamiento provisional, de internamiento por 5 años, que se escucha mal y se lee 5 años de cárcel, se aplicó. Y como me decía una vez una juez experta en adolescentes, y le puse 5 porque no podía ponerle más, pero si no, yo le hubiera puesto más años de prisión. En noveno lugar, el concepto de responsabilidad civil,
referido al grupo etario. Un niño no puede ser constitucionalmente responsable civil. Basta ir al artículo 34, apartado 1, para darnos cuenta que los ciudadanos mexicanos lo son con personalidad jurídica a partir de los 18 años. No podemos crear una ley que condene a un chico menor de edad, de 12 años, a asumir una responsabilidad civil. Por eso, cuando hablamos de resarcimiento del daño a las víctimas y a los ofendidos, como lo permite el artículo 60 de la Ley de Adolescentes, tenemos que entender clarísimamente también por el mismo artículo que el adolescente no tiene capacidad económica y que no podemos introducir a un centro de internamiento a un adolescente para que trabaje y pague. En caso, como acabamos de decir, si tenemos que utilizar internamiento como la casa del juez, es para que podamos aplicar las medidas de orientación, de protección y de tratamiento, no para que trabaje y pague. En 11º lugar, el trabajo para el pago del daño me parece que es contrario al interés superior del adolescente. Nosotros no podemos utilizar a un adolescente menor de 18 años a que sea obligado a trabajar y menos obligado a trabajar para pagar. Y esto nos lleva, lógicamente, y ahí es la ley de víctimas, me parece que es muy clara, pero no solamente la ley de víctimas, sino que el artículo 60 mismo, para que el adolescente, para que el Estado, perdón, asuma el daño. Y entonces, por tanto, a la víctima u ofendido del delito, le resarcimos el daño por parte del Estado, que asume subsidiariamente la responsabilidad por los hechos ilícitos de los menores de edad. En 12º lugar, el concepto de culpabilidad por el acto, utilizado, por ejemplo, en el artículo 20. Si nosotros entramos en la teoría del delito, de los códigos penales adjetivos, el adolescente no puede ser reprochado del hecho delictivo. En un lugar 13 están las autoridades, la autoridad de evaluación de riesgos. Yo considero que, contrario a lo que decíamos de que debe haber una autoridad distinta a la judicial que a la administrativa, una autoridad distinta a la carcelaria y a la que ordena la predeterminación. La autoridad de evaluación de riesgos ofrece un informe para el juez. No puede entonces pertenecer al Poder Ejecutivo, sino al Poder Judicial. La autoridad de suspensión del proceso tampoco puede pertenecer al Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque está dándole seguimiento a una decisión admitida por el juez para un proceso de suspensión condicional del proceso. Y por tanto, entonces, esa autoridad le tiene que dar cuentas al juez. Entonces, debe ser una autoridad del Poder Judicial. Igual las medidas cautelares distintas al internamiento provisional. Cuando el juez ordena o fija una medida cautelar de cumplimiento por parte del adolescente en libertad, en concreto, en libertad con sus padres, en libertad en algún otro sitio con su hermano, con su tío, con su abuela, con sus tíos, esa autoridad que supervisa las medidas no puede pertenecer al Poder Ejecutivo, sino al Poder Judicial. Es una decisión que está tomando el Poder Judicial y que tiene que controlar el Poder Judicial. Me da mucho dolor, ya que hemos visto esas tres autoridades del artículo 71, saber que ya es una autoridad corrupta, que cobra para dar un informe favorable. El punto 16 es el plan individualizado de ejecución, que conforme al artículo 187 y otros artículos, está relacionado sobre la medida de sanción cuando debería de ser sobre la medida de tratamiento. En el lugar número 17 tenemos las autoridades de ejecución, que son las mismas que las administrativas. Por tanto, entonces tenemos las mismas autoridades del Poder Ejecutivo antes
durante el proceso y después. Un chico, una chica se puede encontrar en el centro de internamiento cuando es detenido a la misma autoridad, luego cuando el juez resuelve a la misma autoridad y luego cuando se dicta una sentencia a la misma autoridad. Vaya lío. Por último, en lugar 18, la publicidad del proceso jurisdiccional en ejecución. Los artículos 22, 32, 128 hablan de una audiencia oral y pública. Es muy posible pensar que el que estaba redactando la ley de adolescentes no sabía ni jota de adolescentes. No había leído la Constitución Federal y produjo una ley muy compleja. Y por eso ahora entiendo cuando escucho a expertos en justicia para adolescentes o personas que se llaman expertos en justicia para adolescentes que se aferran al título de especialidad sin ser expertos, sin tener experiencia, sin tener pragmática, sin tener estudios, sin tener análisis. Y entonces se queda simplemente con el título. Y por eso hay jueces y fiscales que le aplican a los pobres defensores el título. Porque yo tengo título, te aplico el título. Y tú tienes que tener título. Pero no tenemos conocimientos, ni habilidades, ni capacidades, ni la especialidad que exigen los tratados internacionales y en concreto la ONU, la especialidad que es capacidad, calidad, conocimiento, vocación para el puesto. Es muy interesante entender esta realidad. Y no solamente entender esta realidad para cambiarla, sino para darnos cuenta de por qué desde el siglo pasado venimos hablando de especialidad. México ha asumido la especialidad apenas en la reforma del 12 de diciembre del 2005. No tenemos especialidad en justicia federal para adolescentes. Y tenemos una producción de jurisprudencia errática respecto al tema. Creo que es una idea que tenemos que dominar y un debate que tenemos que producir. Muchas gracias.